con eso de lo que sucede internamente y a veces no dejamos que siga o no lo leemos o lo invalidamos, nos resistimos y a veces lo dejamos y que Claro. arda todo, Que estalle todo. que se prenda fuego. Me parece importante arrancar este tema de la intuición. Bueno, además de la definición que ahora la vamos a recuperar, Ujú. hacer esa diferenciación o esa aclaración de no tiene que ver con algo esotérico o insustancial o no sé, hasta de brujería le diría, que a veces se tiene esa idea de que la intuición es algo, sí es algo sutil, no tangible, como tantas cosas, pero tiene que ver con la biología, tiene que ver con nuestro ser, tanto físico, partiendo de la cuestión física, ¿no? Del cuerpo. Vamos a recuperar esa idea, la Ujú. definición que mencionabas, ¿te Dale. parece? Bueno, le voy a recordar lo que según la ciencia cree que es o dice sobre la intuición, dice que, o sea, la define como la capacidad del cerebro para procesar información de manera rápida y subconsciente, usando experiencias previas que tal vez no registramos conscientemente. Esa es la definición, ¿no? Y también pienso por qué a veces creemos, o volviendo a lo que nos decían nuestros compañeros hoy, porque creemos que no todas lo tenemos, o porque a veces creemos esto de que está asociado a algo esotérico. Ujú, Decir, no, esto yo no me pertenece. claro. Bueno, ahí ya partimos de una disociación de yo soy esto y no soy aquello, lo vamos a dejar ahí pasar, pero me parece que también tiene que ver con lo que mencionabas en la definición desde la ciencia, que la intuición se refiere a esa información inconsciente que almacenamos como seres humanos a través de las experiencias, de las vivencias y a través, sobre todo, de nuestros sentidos. Hay muchísima información que capturamos a través de la vista, De los olores. de los olores, del tacto, de todos los Ujú. sentidos. El cerebro tiene una amplísima capacidad de registrar y de almacenar información que no lo estamos haciendo de manera consciente, que está sucediendo de manera inconsciente, pero que aún así forma parte de nuestro bagaje Claro. informativo, de nuestra experiencia, y que forma un colchón enorme, una biblioteca enorme a partir de la cual después estamos en las experiencias o en las vivencias de manera consciente, pero vinculados a esa información inconsciente. Y la intuición surge, como dice la definición desde la Claro. ciencia, desde el inconsciente. Cada persona lo puede observar, sentir, canalizar, percibir de distintas maneras. Puede ser en el cuerpo, puede ser en los sueños, puede ser en las palabras, puede ser en la percepción de la energía, pero no tiene que ver con algo esotérico, sino que tiene que ver con lo que forma parte de nuestra información. Además, cuando hablamos de inconsciente, no solo hablamos del inconsciente propio, Ujú. sino del inconsciente Colectivo. colectivo. Y ahí entramos a una biblioteca aún más Mucho más grande, amplia. que también forma parte de la información que vamos incorporando los seres humanos a través de las experiencias y de la capacidad cognitiva que tiene el cerebro de acumular información. Y después esa información inconsciente almacenada se vincula con el actuar consciente, con la Claro. razón. Y ahí es donde se cruza la información del inconsciente al consciente o Claro. a lo racional y sentimos esa oleada de intuición que a veces nos impulsa a tomar determinadas decisiones. Por supuesto que en aquello que tengamos más experiencia, en esa rama o en esa actividad que tengamos más experiencia, vamos a tener más chances de que esa intuición esté alineada con Sí, una decisión acertada. mayor certeza, quizás. Exactamente. Ujú. Pero bueno, como vos decís, como se une, se mezcla lo consciente con lo inconsciente, a veces creo que los prejuicios, por ejemplo, que tiene que ver con lo consciente, Sí, totalmente. como, Prejuicios, creencias, claro, sí, termina como ganando, ¿no? A la claro. intuición. Entonces, bueno, es un buen momento también para registrar, de decir, bueno, esto es lo que yo siento o lo que mi percepción me dice
o el cuerpo me dice, ¿y por qué no hacerle caso? Por supuesto, como vos decís, en ciertas áreas me voy a sentir más segura o seguro si ya tengo experiencia ahí, o si ya tengo mayor conocimiento, o si ya mi biblioteca, como vos decís, Claro. tiene más información. Entonces, ¿cómo voy a confiar más en eso o no? ¿Verdad? Sí. Creo que también hay que diferenciar esta percepción, la intuición, que es una percepción profunda, de nuestra parte racional, que nos vincula con creencias o con patrones, a veces limitantes, no siempre positivos, para que no se mezcle, ¿no? Claro. No todo es definido como con la intuición. No, por supuesto. Por ahí una diferenciación que me parece interesante hacer también es: intuición no es instinto. A veces cuando hablamos de corazonada, como me tuve que ir de un lugar o tuve que hacer determinada acción para, no sé, para que no me atropelle un auto, para que tal persona no me ataque, ahí estamos hablando más de un instinto de supervivencia que también se expresa en el cuerpo como una reacción. Se aceleran las pulsaciones, me transpiran las manos, digamos, hay algo que me dice estoy en peligro, entonces me voy. Claro. Tengo que huir. Tengo que huir, Me tengo que proteger. pido ayuda, Claro. Exactamente. Y eso responde más al instinto de supervivencia, que es meramente biológico, claro. Físico, y en cambio la intuición se refiere a otro proceso que hace el cerebro y que solamente podemos hacer los seres humanos, y que es ese proceso cognitivo que nos vincula con el inconsciente. Claro. Entonces, cuando hablamos de corazonada, no sé si estamos hablando de intuición. Específicamente de intuición. Tendríamos que ver la situación en particular. Sí me parece que hablamos de intuición cuando sentimos esa cuestión energética, cuando estamos en algún lugar o con alguna persona, y no implica esa necesidad de huir, sino de decir, con esta persona tal vez no, en este momento tal vez no, o en este lugar mejor me voy. No implica necesariamente una situación de agresión o de violencia implícita extrema, pero tiene que ver con algún lugar tal vez en el que no quiero estar o no me va a hacer bien emocionalmente tal vez quedarme, o no es seguro. Y eso me parece que ahí sí va más orientado a la intuición. Bueno, entonces es como, el cuerpo también es como nuestro sensor. Ahí que... Para mí sí, porque hablamos de los sentidos, claro. ¿sí? Porque es eso, de nuevo, la intuición es, o sea, se siente, o sea, no se piensa, se siente. Entonces yo creo que hay que escuchar más al cuerpo. La intuición se expresa con mucha rapidez. Claro. Y generalmente lo percibimos a través de los sentidos también. Y el cuerpo sí me parece que es un vehículo de esa intuición. También puede ser la cuestión energética, también puede ser los sueños, como hablábamos hace un rato. Puede ser una cuestión inclusive de piel, digamos, ¿no? De un lugar físico en el que no me siento a gusto, por alguna razón que lo puedo racionalizar demasiado. Es una señal. Sí, o sea, y que no pueda racionalizarlo, no pueda entenderlo, creo que a veces eso es lo que nos frena. Es decir, bueno, siento esto, me está pasando esto, pero no lo puedo entender, entonces a veces digo, no está pasando. Creo que es eso, y no le damos importancia a lo intuitivo, a la intuición, no la escuchamos, porque no podemos entenderlo, pero yo creo que hay que darle espacio. Que ahí está sí, claro. Ahí está como el punto, cuando lo racionalizamos, dejamos de poder canalizar esa intuición. Esa información también. Esa información, sí. No hay que pensarlo tanto. Sí. Tampoco pero bueno, vamos a hacer locuras, Ojo. No, bueno, pero también no hay que racionalizarlo tanto, pero también creo que tendemos a querer entender todo. Entonces, si no lo podemos entender desde lo racional, como a veces nos puede generar cierto ruido, o no queremos escuchar esa parte intuitiva en realidad. Pero bueno, depende de cada persona para mí, es muy, muy, muy personal. Bueno, ¿cómo quieres seguir? ¿Cómo lo vemos en el cuerpo? ¿Cómo sentimos la intuición en el cuerpo? Bueno, algo ya fuimos mencionando, ¿verdad?
se puede sentir, como dijimos al principio, yo creo que en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, si algo me resulta incómodo, hay personas que les genera, de- siempre me viene esta imagen, o esto, que alguien una vez me lo dijo muchas veces, como el nudo en el estómago. Ujú. Yo creo que eso tiene que ver con cuando algo te da mala espina, se asocia al nudo en el estómago, por Claro. ejemplo. O lo contrario, si alguien o algo o alguien te genera como buenas sensaciones, el pecho se expande. Ujú. O si algo te da ansiedad, lo podemos leer o asociar a la garganta. Pero bueno, creo que... El dolor de cabeza también. Ajá, el dolor de cabeza. Estoy como mal de la garganta, pido disculpas porque estoy tratando de Sí, acomodarme, sí. pero bueno, paciencia. Sí, el dolor de cabeza también Ujú, puede, cuando surge algo con mucha velocidad, en ujú, algún pensamiento, la energía mental de las personas es muy poderosa ujú. y la propia y la de los demás, ¿no? En general. Entonces, cuando puede manifestarse o la intuición de alguna Ujú. manera en el dolor de cabeza. Sí, puede No es lo ser. que me sucede a mí, pero, pero lo he ¿Cómo le leído. sucede a usted? No, a mí creo que lo percibo no sé, como en general, Ujú, como en la en la energía. energía, no lo Ujú, siento en una parte del cuerpo, bien. específicamente. Sí me sucede que las situaciones de peligro sí las siento en el estómago. Ok. Bueno. Pero cuando implica un peligro, no cuando implica una intuición. La intuición lo siento como algo más sutil, no tan fuerte físicamente, pero creo que lo entiendo más con la mente, con el plano de la mente, que no es el Claro. racional, sino que sigue siendo sutil, pero no lo percibo en el cuerpo, Perfecto. como fuerte, no. Bueno, eso de nuevo Es es una como... percepción muy suave, Ujú. digamos. Sí, hay gente también que... o leí por ahí también que hay gente que se le acorta la respiración, Sí. o que se le tensa la espalda. Ujú. Entonces es como que va asociado a eso. Pero cuando lo leí, ahora que vos mencionas esto, me parece más con una situación de peligro. Claro. No El de... miedo Claro, congela, sí, me, paraliza, rigidiza. exacto. Entonces, después de leerlo y por el comentario que hiciste, me parece que va más asociado a eso que a la intuición en sí. Eh, Me parece que sí, porque cuando hablamos de... Yo entiendo la ujú, intuición o la he podido cultivar en el cuerpo a través de la práctica de yoga y hablamos de una energía mucho más sutil, digamos, más suave. No estamos hablando de una energía de supervivencia. claro. Entonces, para poder conectarme o dejar que esa energía se manifieste, necesito tener un cuerpo y una mente en calma. Si tengo un cuerpo tenso, no puedo dar lugar a esa otra parte que implica la intuición o la percepción. En la práctica de yoga se habla también de la clarividencia, de Ujú, ver con ese tercer ojo que se ubica en el entrecejo. Em, que bueno, también tiene el nombre en ujú, sánscrito, que por ahí lo podemos compartir en un ratito más, pero tiene que ver con algo mucho más suave que lo físico. Creo que lo físico tiene que ver más con la supervivencia o también puede ser con lo energético, pero creo que habla más de uno que del lugar en el que estás, claro. digamos, lo que se va percibiendo en el cuerpo. Pero bueno, como decíamos recién, también cada uno lo va percibiendo de diferentes formas. Sin duda, lo primero que tenemos para leer esa información es el cuerpo. Claro. Así que ahí lo vamos a, lo vamos a poder percibir. Me llegó ahí una opinión Bueno, sobre la consigna y dice, creo que la uso todo el tiempo, la intuición. Tal vez, no, toda vez que reflexiono, antes de hacer algo, recurro a la intuición y tiendo a hacerle caso. El aporte externo a veces va a contramano, pero a mi voz interna le doy lugar. bien. Bueno, ¿qué Admirable. dice? No sé, no doy mucha fe de esta definición, No ¿eh? No. juzgamos.
Claro, no No. vamos a juzgar. Nos están dando su opinión o su experiencia, nos está contando esta persona, así que creo que primero que obviamente que es válido lo que nos dice esta persona, y desde mi perspectiva es admirable que le pueda hacer caso más a su intuición y a no a las opiniones externas o a los pensamientos, porque a veces... Por eso no le creo tanto. Me voy a permitir no decir... jugamos, repito. No sé. Yo creo que debería hacerle más caso a su intuición, pero también entiendo que hay muchas personas que son muy intuitivas y muy vulnerables. Esto también lo pienso desde la filosofía del yoga, porque depende de cuál sea nuestro elemento más predominante en nuestra constitución energética, nuestra constitución del ser, tendemos a ser más perceptivos. Totalmente. Entonces, si hay mucho aire o hay mucho agua en esa persona, generalmente hay mucha más emocionalidad, entonces hay mucha más apertura a percibir la energía de las cosas y a poder leer más allá de lo evidente, por más que suene medio, medio descabellado, pero más allá de lo que físicamente estoy pudiendo ver y percibir, puedo sentir o percibir más profundamente otra energía. Y eso no todas las personas lo pueden. Todas las personas tenemos la capacidad, y algunas personas están más abiertos a esas percepciones. No quiero que suene así como medio brujeril lo que estoy diciendo. Lo que significa es que es muy sutil. Sí. Y por eso muchas personas, cuando se dan cuenta de su apertura a percibir determinada energía o información, tienden a aislarse para protegerse de alguna forma, porque perciben demasiado todo. Claro. Y eso les influye en su estado de ánimo. Por eso es tan importante conocerse, básicamente. Porque no nos podemos aislar del mundo, porque somos seres sociales, pero sí podemos aprender a manejar nuestra propia energía, a conocer cómo funciona nuestra propia energía. Y no porque nos tengamos que cuidar de un ataque o porque... No, simplemente porque interactuamos con mucha energía, con muchas personas, en muchos espacios, y eso genera un movimiento y un impacto en nuestra constitución, en nuestro ser energético, pongámosle, o sutil. Entonces, cuando aprendo a conocerme, aprendo a regular, vamos a llamarle, esa energía y la forma en la que estoy en otros espacios y con otras personas. Sí, es muy importante, o sea, conocerse y también cuidar de nuestra energía, porque si no, como que creo que después como se traspasan los límites, cuando yo no puedo poner ese límite, como la energía del otro, o como uno quiera llamarlo, me termina como afectando. Cuando una persona es muy, por ejemplo, sensible, a ver, en el sentido que tiene mucho elemento agua, yo lo pienso desde la astrología, como que los límites son difusos. Entonces lo que le pasa al otro me termina impactando a mí, pero porque no hay límites claros. Entonces todo se va mezclando y eso me termina afectando como a mí, en mi energía, en mi día a día y demás, ¿no? Pero bueno, está todo como muy vinculado. Sí, lo que yo creo que las personas que tienen mucha agua, lo que sucede es que no son, no es que reciben mucho la influencia del otro, sino que ya su propia constitución tiende a llevarlos hacia lo emocional. Sí. Y ahí hay medio que se confunde y se van mucho para el drama, ¿no? Entonces como, no sé hasta dónde no es una cuestión de se fusiona o fluye demasiado hacia la emoción, pero no porque la energía del otro sea muy fuerte, sino porque no pueden hacerlo de otra manera, digamos. Porque, o sea, desde la astrología, por ejemplo, lo que se dice es que como que cuando hay tanta agua se pierde objetividad. Y no es por el otro. No es que el otro te hace o me hace, sino es que justamente me voy a lo emocional y me dejo llevar solo por las emociones. Claro. Desde ese punto de vista lo ve la astrología. O sea, esto no es que está bien o mal, sino es lo que la astrología dice respecto a los elementos y cómo el agua está asociado a la intuición, porque está asociada a la emoción. Pero cuando hay mucha agua, hay mucha emocionalidad, entonces como que la persona se puede perder en eso y es lo que vos decís, como tiende al drama. Claro. Es eso.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. A ver, No, el siguiente tema no, relacionado a este tema, ok. que es ¿qué herramientas nos ayudan a escuchar más a la intuición, a nuestra intuición? Diga usted, la ¿Qué experta. herramientas? Bueno, yo primero diría la meditación. Bien. La meditación porque la meditación, la introspección, Ujú. el silencio interno. Por ahí a veces cuando las personas escuchan meditación, como que dicen, no, es muy aburrido, es muy difícil, yo no puedo. Pero a veces se comienza simplemente con un poco de silencio, ¿no? Porque como mencionábamos antes, para yo poder dar lugar a esa información intuitiva que tiene que ver con mi inconsciente, y que también forma parte de mi Ujú. bagaje informativo, necesito tener una mente en calma. Si tengo una mente muy movilizada o muy racional, no le voy a poder dar lugar a esa otra parte. Cuando lo pienso desde la filosofía del yoga, pensamos en el centro energético que está en el entrecejo y que es Agna Chakra. Creo que a Agus le compartí una fotito, un poco bien, esa fotito que es ilustrativa y me pone ahí como el tercer ojo en el entrecejo. Creo que después había otra también que muestra el símbolo. Ahí está. El símbolo que representa. Ah, y yo había elegido otra que creo que no te la mandé, Agus. Ahí voy a ver si la encuentro. Que señala específicamente el símbolo de Agna Chakra en el entrecejo, básicamente, y que forma parte de los 7 chakras principales que la filosofía del yoga interpreta como aquellos que forman parte de nuestro cuerpo energético y a partir de los cuales nos vinculamos con el cuerpo físico y a partir de los cuales nos vinculamos con nuestros otros cuerpos o nuestras otras capas del ser que tienen que ver con lo sutil. Cuando hablamos de Agna Chakra que está en el entrecejo, pensamos en los canales energéticos que se unen. Para los que tienen práctica de yoga o han estudiado o leído algo, son los chakras que tienen que ver con los nadis, que son los canales energéticos, y que están el principal, estoy tratando de elegir las palabras Sí. para no irme como tan en lo teórico y tan en lo conceptual y que se me entienda. Sí, sí, sí. ¿No? El canal principal energético está ubicado en la columna vertebral. Vamos a decir que cuando hablamos de cuerpo energético, no estamos hablando de cuerpo físico. Claro. Pensamos en el cuerpo físico para que la mente pueda entender y ubicar un lugar, Claro. pero no están en el cuerpo físico. Forman otro cuerpo que es energético y que no es perceptible, que no es materia. Para que tengamos esa referencia física, el canal principal de energía lo ubicamos en la columna vertebral y a sus lados, el izquierdo y el derecho, los otros 2 canales, que no voy a decir el nombre en sánscrito para no sumar más información y que no sea confuso. Cuando llegamos al entrecejo, esos 3 canales se unen para ir hacia el último chakra, al séptimo, que está en la coronilla. Para poder estimular ese Agna Chakra, o el chakra del tercer ojo, como se lo llama, una de las herramientas que tenemos es la meditación. Poder calmar o ralentizar el ritmo de la mente me va a ayudar a generar espacio y a poder dar lugar a esa otra información que también me compone, que todos la tenemos, que como decíamos forma parte del inconsciente del propio y del inconsciente colectivo, de toda esa información que como seres humanos a través de los sentidos vamos registrando y guardando. El cerebro milimétricamente puede guardar información de los lugares, de los entornos, de las personas, de las palabras. Toda esa información forma parte del inconsciente y si yo estoy todo el tiempo en lo racional, en lo que estoy haciendo, en la materia, en el entorno, toda esa información está como desperdiciada, diría yo. Sí, pasa de largo, como esa información. Pasa de largo. Está ahí, no le doy importancia. Cuando puedo calmar la mente, puedo darle lugar a esa información que también me compone. Y vendría súper bien que la podamos atender o darle espacio para tomar decisiones, por ejemplo.
Sí, Así que mi herramienta principal es la meditación. bien. Bueno, también a veces pienso en esto que a muchas personas asocian el meditar, vos me dirás que es mejor, pero he escuchado muchas veces que hay algunas personas que dicen, no, yo no puedo meditar porque creen que meditar es no pensar, que tener la mente en blanco, Claro. básicamente. Pues no. Pues no, ¿no? Pues no. Claro, es como es un concepto, como hay un mal concepto en realidad, porque no es eso, no es a lo que apunta la meditación. En realidad hay diferentes elementos Ujú. que el yoga interpreta que forman parte de nuestra mente. Hay un concepto que, que llamamos pantalla mental Ujú. y también hay un concepto que llamamos observador. Cuando yo puedo en la meditación observar mi pantalla mental, puedo darme cuenta de todos los pensamientos que componen mi mente. Claro. Hay una idea que también me resulta muy interesante de yo no soy mi mente. Nosotros no somos nuestra mente es una parte de nosotros. Claro. Somos algo más profundo y más abarcativo, que yo creo que la tarea del ser humano es investigarse, Claro. ¿no? En ese sentido, para poder vivir la experiencia humana de una forma más completa y más satisfactoria. Entonces, cuando medito, no es que dejo la mente en blanco, ni busco dejar la mente en blanco, sino simplemente observo. Cuando simplemente observo, ese ritmo natural de pensamiento, de vorágine, de lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, de lo que lo dije, no le dije, comienza a ser un poquito más lento. Claro. Se suaviza. Es eso. Se suaviza. Ujú. Si yo entro al estado de meditación o a la intención de meditar pensando que no me va a salir, Claro. hay una resistencia. Y puede Ya ser, me estoy limitando también. claro, que sea más difícil. A veces pasa eso también. No, no me sale, no, no, no. Y no le doy lugar a que eso suceda. Ujú. También hay que decir que como toda cosa que uno quiere aprender, implica tiempo, constancia y Sí, disciplina. para generar un hábito, porque es un hábito también, o sea, necesitamos tiempo, disciplina, creo yo, compromiso también. Claro. Entonces, Y cada uno lo va a vivir de diferentes formas. ujú. Obviamente que si yo me pongo a meditar un día en donde me pasó algo grave, o me peleé, o me pasó algo Sí, que algo me movilizante, moviliza, sí. y me va a costar meditar. Pero no por eso, digamos, a mí me gusta decir que no hay una forma de encarar la meditación, ni va a ser bueno, ni va a ser malo, ni lo tenés que hacer de determinada manera. Cada uno hace el Sí, o a proceso. determinada hora. eh, Sí, cada uno hace su proceso como puede, como le sale, pero lo bueno es poder permitirse, ¿no? El claro. momento del silencio, digo yo, del silencio interno, porque en ese silencio también hay un ordenamiento, y Claro. donde la mente se calma, puedo darle lugar a la intuición y puedo dejar que tal vez, si necesito tomar una decisión, pueda ordenar las piezas de una manera más armónica. Ujú. ¿Vos crees que hay otras, o sea, yo creo, por supuesto, las hay, ¿qué otras herramientas vos crees que pueden ser útiles? Para canalizar la intuición, Ujú. bueno, primero meditación, después Sí. puede ser la práctica de yoga. En la Ujú. práctica de yoga hay muchas posturas que se practican con la intención de estimular el centro energético del entrecejo, que es Agna Chakra. Y otra para mí puede ser la escritura. Sí, eso también. Cuando yo necesito tomar una decisión o tengo un problema o hay algo que me está haciendo ruido, me está molestando, es sentarme y escribir como Sí, todo lo un que, vómito. claro, todo lo que No pienses salga, lo que vas a claro. escribir, simplemente escribí. Ujú. Después lo lees y muy probablemente es todo eso que escribiste te dé una pista o una guía de qué paso hay que seguir Ujú. para tomar esa herramienta, esa decisión. Sí, o te ayuda a ordenarte y a sacar tantos pensamientos, porque a veces cuando uno está enredada o enredado en su cabeza, largar todo eso en el papel te ayuda como después como a ordenarte y a mirar las cosas desde otras perspectivas. Entonces creo que puede ser una buena herramienta. Hay otras personas que me han dicho que, por ejemplo, a ellos les sirve salir a caminar. Ujú. Pero salir a caminar sin
escuchar música, no Claro, charlando solo con... caminar. Claro, como tratar de conectar con lo que nos rodea, con la naturaleza y demás, Claro, la con el naturaleza, entorno. sí. No escuchando música, porque creo yo que ahí seguimos aislados, si salimos a caminar escuchando música. Digo, cuando necesitamos tomar una decisión, por ahí es mejor no hacerlo escuchando música, pero bueno, cada uno tiene o va encontrando sus propias herramientas. Ujú. Sí, yo creo que si escuchás música estás como muy condicionado, porque la música Ujú, tiene un efecto muy potente claro, también en el cuerpo, ¿no? En las emociones. exacto. Entonces, si te vas escuchando un Y tema sí, medio depre, es como, claro. no te lo recomiendo. Todo se potencia, de acuerdo también No, a y lo que... además que cuando hablamos también del silencio interno que necesitamos buscar, creo que en este caso que hablábamos de salir a caminar, lo que aprovechamos es, o sea, aislarnos de Ujú, la rutina para claro. ir a ese silencio, por más que no sea completo, y a su vez conectarnos con la energía que genera el estar en la naturaleza, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo de salir a caminar al centro No, por supuesto. que salir a caminar a la playa o en un lugar más abierto en donde no haya ruidos No humanos, tantos digamos. estímulos también. Es como, También, eso creo que también es importante cuando dejamos un poco los estímulos, nos invita al silencio y escucharnos más nuestra voz interna, claro. básicamente. Bueno, básicamente no es básico, es un gran trabajo. Es un montón porque además en general no estamos. Es difícil encontrarle el momento en la Ujú, agenda y decir, bueno, ahora me voy a dedicar a escucharle mi voz interna. claro, sí, sí, Es lo mismo que cuando me dice, no tengo tiempo para meditar, ¿cuándo voy a meditar? Y necesitamos encontrar ese momento del silencio interno. y sí. En este caso sería para cultivar la intuición y vamos a volver a refrescar la idea de que es una capacidad, una habilidad, una capacidad que tenemos todos, que no tiene que ver. Yo creo que cuando mencionabas esto de la intuición femenina, Ujú, porque las mujeres somos más perceptivas, somos más emocionales y nos permitimos ver em, esa otra información que está detrás de lo más material o de lo más físico, pero que también es una generalidad. Creo sí, que inclusive nosotras las mujeres podríamos cultivar más profundamente nuestra capacidad intuitiva, primero con nosotras mismas y luego para poder aplicarlo en el entorno, en nuestras decisiones, en nuestras prácticas, pero sobre todo en cómo nos abordamos a nosotras mismas como mujeres, que somos muy complejas, profundas y con un montón de habilidades que muchas veces son limitadas, creo yo, por la cultura en la que estamos, sí, por el tipo de educación que recibimos. Creo que estamos mucho más conectadas con la naturaleza, con el poder de la naturaleza y que eso lo vamos perdiendo. Creo que en general los niños y niñas, sí, vienen con esa capacidad y que bueno, a medida que sí, nos que van vamos creciendo, adoctrinando en la sí, educación, eso se va como relegando, se va relegando. sí. Y que, bueno, como mujer he dedicado alguna parte de mi vida a conectarme con eso, con esa información que traemos todas, Sí, por supuesto. básicamente. Y que nos vincula un poco más con la intuición, pero no es solamente las mujeres que No, podemos por ser supuesto. intuitivas. Bueno, ahí tenemos el caso del compañero que dio su opinión, que yo también considero que es muy, muy intuitivo. Bueno, Que no es solamente femenino, quiero decir. claro, exactamente. Así que alentamos a todos los varones que también cultiven su Su intuición. intuición. Bueno, cerrado el tema. Sí, creo que algo que no dijimos, que Agna Chakra está vinculado a la glándula pineal. Ah, es verdad, eso no fue mencionado. Sí. Em, que la glándula pineal está vinculada con los ritmos circadianos, con el día y la noche, y con la producción de melatonina. ¿Qué es la melatonina? Es una hormona producida por el cuerpo que regula el ciclo de vigilia, del sueño y de estar despierto, Claro. digamos, ¿no? De la vigilia justamente. Y uno de los síntomas que podemos percibir en relación a ese centro energético que esté medio desregulado Ujú, tiene que ver con la falta de sueño, con el claro. insomnio, con el dolor de cabeza, con todo lo que sucede ahí, con los problemas de la vista. Ujú.
esos síntomas tienen que ver con ese centro energético, que tiene que ver con esa glándula, que tiene otras funciones que regulan muchas cosas dentro del cuerpo, pero una de ellas y una de las más evidentes es lo relacionado con el sueño. Así que si no puedes dormir, hay algo ahí que hay que equilibrar con el Ajna Chakra. Hay que prestarle atención. Exactamente. Este chakra está relacionado con la expansión de la conciencia, bueno, que es otro concepto también mucho más profundo, pero que nos vincula con esto de poder ver y poder percibir y poder darle lugar a lo que hay detrás de lo más evidente, ¿no? Y de nuevo a esta idea de que somos más de lo que podemos percibir en lo material, de los patrones, de los pensamientos, de las ideas, sí. ¿no? Que somos un poco más. Más complejo, también más profundo y también con muchas más capacidades. Así que bueno, voy a cerrar acá para no adentrarme demasiado ahí, pero bueno, expansión de la conciencia también, este concepto con la intención de abrir nuestra mente a no solo lo material, no solo lo físico. Muy bien. Chan, chan. Chan, chan. Terminamos ahí nuestro bloque de hoy sobre la intuición. ¿Sí? Cerramos no quedó ahí. Ninguna herramienta por compartir. Meditación. Meditación, escribir. Escritura creativa. Escritura creativa. Bueno, caminar, dije yo, pero eso sí, sin estímulos. Naturaleza. Exactamente. Naturaleza como contemplativo. Sí. ¿No? Un estar contemplativo en la naturaleza. No deporte. No. Eso sería otra cosa que también está muy bueno. Pero... Que puede ser, que puede resultar, pero bueno, las que nosotros mencionamos o traemos acá es, bueno, meditar, contemplar la naturaleza, escritura creativa y creo que ninguna otra hemos mencionado. No, y práctica de yoga. Yo siempre voy a mandar a todo el mundo a practicar yoga. Exactamente. Bueno, separamos y vamos con el final ya de nuestro programa del día de hoy.